doctora Olalde Vázquez nos va a hablar de el reconocimiento de la personalidad jurídica de los animales no humanos en el estado de Michoacán de Ocampo. ¿Correcto, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Horacio. Primero que nada, muchas gracias nuevamente por la gentileza de su invitación. Agradecer también la presencia de compañeros que forman parte del Seminario Permanente de Derecho, Filosofía y Animalismo, y así como también de mis compañeros del Grupo de Investigación en Derecho Animal, dirigido por la doctora Rosa María de la Torre Torres, que también nos acompaña. Si bien es cierto que me ha convocado para compartir con ustedes el tema que diserté, bueno, que presenté para obtener el grado de licenciada en Derecho, que es el conocimiento de la personalidad jurídica de los animales no humanos, lo cierto es que también en esta exposición vamos a hablar un poco, vamos a reflexionar un poco sobre, más bien sobre el reconocimiento como sujetos de derechos de ciertos animales no humanos. Y esto con el objetivo de ir precisando cuál es el camino a transitar para un reconocimiento pleno de derechos fundamentales de los animales humanos. Que este tema en realidad es parte de la investigación que hago como para obtener el grado de maestra en Derecho. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Sí se ve, ¿verdad? Se ve perfecto, Sí, doctor. sí se ve, doctora. De acuerdo. Bien, como ya lo he precisado, el tema central es este reconocimiento de la personalidad jurídica de los animales no humanos, y es que a pesar de cómo se ha empezado a robustecer y a fortalecer el y del derecho animal desde una perspectiva normativa, lo cierto es que todavía nos enfrentamos a ciertas confusiones, que son los derechos de los animales. El derecho animal es una persona jurídica no humana, que es un sujeto de derecho no humano, cuando hablamos de seres sintientes. En una primera parte, todavía existen muchas resistencias para reconocer el derecho animal como una ciencia jurídica autónoma, a pesar de que tiene un objeto propio de estudio, que tiene su propia doctrina, que tiene su propia jurisprudencia, que tiene su naturaleza autónoma, pero que ciertamente es una ciencia como tal emergente, en construcción. Y cuando hablamos de derechos animales, estamos de todas estas prerrogativas de las cuales se les debe de reconocer a los animales no humanos en cuanto al inherente al no humano. Ahora bien, ¿en qué punto estamos cuando hablamos de los animales no humanos dentro del engranaje jurídico? Si bien es cierto, la mayoría de las legislaciones derivado de esta tradición romano-civilista, pues consideran el estatus jurídico de los animales no humanos es bajo un estatus de propiedad o de cosas. Eso lo bajo. De propiedad. Lo bajas ahora. ¿Perdón? Un segundo. Listos, puede continuar. No, doctora, tiene cerrado su micrófono, parece. Un segundito y ya se lo corregimos. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Sí. Bien, lo que estaba diciendo era que, bueno, retomando los animales humanos en la mayoría de las legislaciones y en la mayoría de los estados-nación, derivado de esta tradición romano-civilista, o siguen esta tradición, son considerados como cosas o objeto de propiedad. Sin embargo, hay algunos países y algunas entidades que han dado el paso de reconocer a los animales humanos como seres sintientes. Y a través del litigio estratégico, pues se ha dado también el reconocimiento de personas jurídicas no humanas. Y aquí voy a hacer, antes de transitar a hablar sobre el reconocimiento pleno de derechos o de derechos fundamentales humanos, es necesario también recordar que no todas son precisamente humanas. Esto tenemos que recordar que en sí, también como los derechos de los derechos en una evolución.
No es lo mismo hablar de un derecho del siglo XXI que lo mismo de hablar de los derechos que eran considerados en las épocas antiguas, ¿no? Inclusive el concepto de personas, hace 70 años, las mujeres ni siquiera tampoco eran consideradas como personas, o los niños, o los hombres que no fueran blancos, de cierto nivel económico. Entonces, pues, digamos que se retoma la idea de que el derecho, como el concepto de persona o como el concepto de sujeto jurídico, es un constructo que está en una constante evolución y que el derecho tiene que también prestar o abrir estas posibilidades a proteger con ciertas prerrogativas a estos grupos. Entonces, pues bueno, a partir de 2010, del año 2008, en la Constitución del Ecuador, se reconoce a la naturaleza como objeto como ser viviente y con cierta personería jurídica. Esto con el objeto de mantener y salvaguardar su existencia. Pero hoy por hoy, ya en esta muy entrada segunda década del siglo XXI, pues hablamos de que jurídicamente estamos ya con la posibilidad de hablar y de exigir este reconocimiento como agentes jurídicos de los derechos humanos. No en un sentido de una colectividad protegida como agente de la naturaleza o del medio ambiente, sino en un sentido de protegerlos y reconocer esta individualidad o la importancia como individuos dentro de estas colectividades. Lo explico de nuevo. Es decir, cuando hablamos de los derechos de los animales, estamos hablando de que queremos velar o estamos reconociendo en primer lugar que ese individuo que forma parte de una colectividad tiene derechos, es decir, son muy diferentes a los derechos de la naturaleza, que cuando hablamos de derechos de la naturaleza, se está hablando de un todo como agentes, no como agentes, sino como elementos que integran a esa naturaleza. Y que de ahí muchos operadores de justicia en el Ecuador todavía ven esta brecha para hablar o para proteger a ciertas especies animales. Se habla de proteger a un animal individual. Entonces, pues bueno, retomando esta idea, ya que Ecuador y la Constitución de Bolivia hacen referencia a estas nuevas fronteras de los derechos en las que estamos hablando o reconociendo una calidad como agente o como sujeto de derecho de individuos que no son precisamente de la especie humana. En el caso de Ecuador, que hace una referencia muy precisa en el artículo 31, esto lo mencionó el profesor Horacio, me dijo que teníamos que hiciera referencia, o que hacen un estudio dentro del foro de abogados de San Juan, hacen referencia muy precisa sobre los instrumentos normativos. Entonces, bueno, en el artículo 71 constitucional del Ecuador, se habla de este derecho de la naturaleza, que se le respete su existencia. Y quiero que vayamos prestando atención en ciertas palabras como esta, existencia. En la Constitución de Bolivia, pues se habla de la armonía con la naturaleza. Propiamente no se le reconoce constitucionalmente a la naturaleza como un objeto de derecho, pero sí se reconoce que habla Un segundito. Listo. Solucionado el problema. Pero sí se habla la obligación del pueblo boliviano de mantener una armonía con la naturaleza, en un sentido muy general. Ahora bien, retomando la idea de lo que vamos a hablar hoy, que es la personalidad jurídica de los animales no humanos, partiendo de una mera idea de este constructo de lo que es una persona, pues en estas características generales siempre nos referimos a un individuo. En la tradición más conservadora del derecho, esta visión muy contractualista, pues sí, evidentemente habla que este individuo debe de existir a través de una serie de requisitos solemnes que deben de cumplirse, y que una vez que este individuo existe, que ya se considera persona, tiene en sí mismo una serie de derechos, pero también consecuentemente obligaciones que debe de cumplir. Entonces, esta idea, insisto, es una visión bastante contractualista y obviamente se presenta una resistencia,
una confrontación respecto a que, bueno, los animales no humanos, si se les reconoce derechos, entonces, consecuentemente, muchos niegan esta posibilidad porque ellos no podrían hacerse o no podrían desplegar el accionar ciertas obligaciones, inclusive cómo van a defender sus derechos. Entonces, insisto, esta es una visión bien contractualista, muy rezagada a la luz del derecho constitucional contemporáneo, porque hoy por hoy hablamos, retomando la idea, hoy por hoy hablamos de individuos que no son precisamente humanos y que no pueden responder a cumplir con ciertas obligaciones, porque evidentemente, pensando en el marco contextual del Ecuador, pues evidentemente la Pachamama por sí sola no va a poder tampoco accionar o buscar la justiciabilidad de sus derechos y por tanto tampoco podría venir a cumplir obligaciones. Entonces, cuando hablamos de la Pachamama como un sujeto protegido constitucionalmente, que tiene una calidad o una personería jurídica, evidentemente estamos hablando que la persona o esta figura, este constructo de persona ha sufrido una modificación con el objeto de que evidentemente el derecho por hoy ya no habla solamente, o ya no está delimitado solamente a una especie, que es la especie humana. Entonces, hoy por hoy hablamos de distintas especies, de especies animales que son humanas y humanas, y esa es la perspectiva desde el derecho animal. Que va ampliándose desde perspectivas bienestaristas a perspectivas abolicionistas. Ahora bien, ¿qué personas jurídicas no humanas existen? Como ya lo había adelantado, hoy por hoy hablamos de que pues, las personas jurídicas no solamente son precisamente de la especie humana, hoy por hoy son reconocidos como personas jurídicas, ríos, aves, delfines, orangutanes, chimpancés, incluso perros a quienes se les ha reconocido un cierto carácter o una cierta personería jurídica. Entonces, partiendo de esto, este reconocimiento de Un segundito. Perdón, Brenda, lo que pasa es que cuando doy entrada a uno se me ponen todos en silencio. Ya lo solucionamos. Pero cuando hablamos de esta personalidad jurídica, a Ríos, que se les ha reconocido a Sandra, que es el claro ejemplo que ustedes seguramente tienen muy estudiado, evidentemente, de hecho, es este reconocimiento de esta personalidad jurídica que es muy limitada, evidentemente no tiene un alcance general, que sirve evidentemente como un precedente, que son precedentes importantes y que se pueden tomar como medidas de estudio y que evidentemente deberían de permitir la acción de otros casos y también permitir que, o consecuentemente tendría que traer que los instrumentos normativos se actualizaran. Entonces, realmente todavía hay una brecha por superar, es una brecha que cuesta un poco porque a pesar de que, insisto, hay instrumentos normativos que hablan o que reconocen a los animales no humanos como seres sintientes, estos preceptos quedan en meros instrumentos declarativos que no vienen acompañados ni con herramientas procesales ni con ni viene acompañado de un entramado de políticas públicas que permitan hacer una eficaz justiciabilidad de los derechos de los animales. Entonces, bueno, nada más para recordar casos. Sandra, que pues, es reconocida como una persona jurídica, como un sujeto de derecho conforme a lo dispuesto por la Ley 14346 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Cecilia, que es considerada como un sujeto de derecho no humano y se ordenó su traslado a un santuario de chimpancés en Sorocaba. Y Clifford, que no me adentro tanto en los otros dos casos porque, insisto, son casos que son plenamente conocidos por ustedes. Ser muy puntual en el caso de Clifford. Clifford es este perro de Colombia que es de epilepsia, circunstancias pandémicas en constante aislamiento. Él no podía acceder al medicamento del cual
tiene que tomar con el objeto de reducir las crisis de epilepsia que le dan, y pues el medicamento es controlado por el Estado colombiano. Entonces, cuando se presenta que necesita ir por el medicamento, es su cuidadora, su humana de Clifford, tuvo que recurrir a una con el objeto de asegurar la obtención del medicamento, recurriendo o apelando al derecho de la salud de Clifford. Entonces, en el estudio que hace la jueza, pues determina que en primer lugar, pues que se le dé o que se le otorgue el acceso para que pueda ir a recoger el medicamento que necesita Clifford. Pero en los resolutivos de esta sentencia, la jueza también reconoce que el rotatorio de Tolima, la observación del núcleo familiar de la humana de Clifford, los derechos de la supervivencia del ser sintiente Clifford. Esto que con una consecuencia, pues se dispuso a conceder el amparo fundamental de sus derechos, pero lo importante de esta sentencia es que, en primer lugar, se reconoce a Clifford ser sintiente como un ser único. Estamos ya hablando de un concepto que es la familia multiespecie. Y aquí vemos otra figura de cómo van evolucionando, cómo van cambiando o cómo se van ampliando estas consideraciones de la familia tradicional también, ¿no? Que antes, hasta hace unos pocos años, una familia solamente era integrada por mamá, papá e hijos, y por hoy ya podemos hablar y con suficiente fuerza en un término de una especie, sino que hablamos de familias multiespecie. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos deben de interesar de estos? En primer lugar, más allá de, insisto, de estar recapitulando, de estar estudiando caso por caso, lo que quiero presentarles es qué elementos nos pueden servir para llevarlos en una defensa activa para proteger a animales no humanos. En el caso de Sandra, pues bueno, en los conclusivos, evidentemente, pues a ella se le reconoce como una persona no humana. A Clifford se le reconoce como un integrante de una familia multiespecie. En el caso de aves y delfines, no se les reconoce como tal, como personas. Sin embargo, el gobierno de la India ha expresado en varias ocasiones que deben de ser vistos como personas no humanas. Sin embargo, en este sentido, la India sí les reconoce a los cetáceos y a las aves derechos bien específicos en cuanto a su especie. A las aves el derecho a mantenerse libres, es decir, que puedan estar libres fuera de las jaulas, y ese es un derecho que se los ha reconocido. Y en cuanto a los delfines y otros cetáceos, la verdad es que lo que les ha reconocido, en primer lugar, que ha prohibido, es todos los parques acuáticos con el objeto de mantener o asegurar la libertad y el derecho de que puedan transitar los delfines o los cetáceos en los mares abiertos. Y en el caso de los ríos, pues bueno, retomando la idea que son considerados como personas jurídicas no humanas, de aquí se desprende esta visión antropocéntrica y utilitarista de que es necesario protegerlos para preservar y conservarlos en virtud de los beneficios que le da a la especie animal humana. Pero ahora bien, ¿qué elementos o qué derechos son los que nos deben de servir para, insisto, para llevarlos en estas causas de defensa de la protección de los animales no humanos? Pues bueno, es que siempre ha funcionado en estos casos es la búsqueda de resguardar la libertad, en el caso de Clifford, pues bueno, el derecho a la salud, pero siempre con el objeto de mantener o asegurar la existencia o la vida o de conservar la vida del animal no humano. Es decir, alejarlos y reducir el deterioro físico y mental al que puedan estar expuestos, así como todas estas medidas o todas estas conductas que les ocasionan crueldad o sufrimiento al animal no humano. Entonces,
El móvil real, el primer paso o la primera búsqueda que se tiene que hacer en la búsqueda de la justiciabilidad de los derechos de los animales, aunque no estén positivados aún, pero que sí hay instrumentos y normativa que busca la protección de los animales no humanos, aunque son normas bastante limitadas, pues sí nos pueden servir para defender y para asegurar la conservación de la existencia y de la vida de los animales no humanos. Entonces, retomando el tema, la personalidad jurídica o este reconocimiento como sujeto de derecho a ciertos animales, pues también no tiene un alcance, no ha tenido un alcance general, es decir, es un alcance particular, pero pues cómo podemos hablar o cómo podemos expandir estos casos, pues bueno, insistir, ¿no? Desde considerarlos como estos precedentes jurisprudenciales, citarlos y seguirlos estudiando con el objeto de ir ampliando e ir accionando nuevas causas que nos permitan la defensa de los animales. Y lo que les decía, la verdad es que la mayoría de Latinoamérica cuenta con instrumentos normativos de protección, ya sea de protección animal o de protección del bienestar animal. Estos están enfocados a partir de estas consideraciones que datan de 1965 sobre el bienestar animal, que hablan pues bueno, de asegurar o que tienen el objeto de asegurar que el animal no humano no sea esté libre de sufrimiento, que es de hambre, de sed, desnutrición, de angustias, de molestias físicas, de lesión, enfermedad, y que puedan tener o manifestar un comportamiento natural. No obstante, insisto, son normas que la verdad, desde una perspectiva abolicionista más radical, pues es una normativa que pues bueno, solamente regula o ha permitido la regulación de la esclavitud especista. No obstante, en el devenir jurídico de la protección y el bienestar animal, pues son normas y son las herramientas que tenemos actualmente que nos pueden venir a servir mediante la articulación, ya sea con normas, no solamente de un carácter local, sino de una visión inclusive regional o internacional, con el objeto de indirectamente de proteger al animal no humano. Es decir, a lo mejor no podemos todavía hablar normativamente no podemos hablar de un reconocimiento de personalidad jurídica plena para todos los individuos de estas colectividades, pero sí podemos hacer una protección que pueda permitir conservar y asegurar la vida del animal no humano. Ahora bien, hay constituciones, se habla de la constitucionalización de los derechos de los animales no humanos. Sin embargo, realmente ningún texto fundamental de ningún país ha reconocido a los animales no humanos como sujetos plenos de derechos o con derechos fundamentales plenos. Sí ha habido algunos ordenamientos de carácter local, un ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce a los animales humanos como seres sintientes. Sin embargo, son instrumentos que quedan muy lejos de alcanzar o que puedan tener esta justiciabilidad, porque, insisto, ya lo he mencionado anteriormente, no vienen acompañados ni de herramientas procesales, ni de políticas públicas que permitan hacer una defensa efectiva de los animales no humanos. Y también ni siquiera ha venido acompañada de una reestructuración del estatus jurídico de los animales no humanos. Es decir, estas declaraciones se han quedado en eso, en simples palabras bonitas o en simples medidas normativas que a lo mejor pues da esperanza y da luz, pero que quedan ahí y que no alcanzan a tener esta eficacia o esta justiciabilidad. Entonces, ¿qué constituciones hoy por hoy han tomado algunas consideraciones respecto de los animales no humanos? Pues bueno, el caso de la India, que en particular me parece de las menos especistas, habla en su artículo número 51 del capítulo 6 de la obligación de las personas de la India a tener una compasión hacia las criaturas vivientes. Y
para recapitular, pues, Alemania, que nos habla acerca de la protección de los fundamentos naturales de la vida y de la naturaleza, esto con el objeto de salvaguardar y preservar el ambiente, en realidad, en su artículo 20, el caso también de eso, que habla de la conservación de las especies, nada más de ahí. Y bueno, el caso de Corea, que bueno, también nos habla, o que ha recogido constitucionalmente, ha buscado establecer la protección animal como una práctica política para la válida constitucionalmente para la protección de los animales humanos, pero también, esta sí es de una manera un poco específica, porque solamente es para animales de compañía o animales domésticos, como suelen nombrarlos. En Latinoamérica, ¿qué pasa? También lo mismo, no hay ninguna consideración real o efectiva que nos pueda hablar o nos dé algún camino para empezar a hablar sobre este reconocimiento de animales humanos como sujetos, como seres sintientes. Pues hablamos de la Constitución de Brasil, de Panamá, de Honduras y de México, que bueno, en realidad la de México desde el año 2016 eliminó dentro de las atribuciones de entidades y ayuntamientos la protección animal. Sin embargo, hasta 2016 era una obligación constitucional. Entonces, en el caso de Brasil, que es la que voy a mencionar un poco, nos habla, ¿no?, de la prohibición de todas las prácticas crueles. Sin embargo, frente a intereses económicos, exceptúa ciertas prácticas como lo de la pesca y como son algunas prácticas culturales que ellos consideran. Ahora bien, ya hemos visto que la normativa en cuanto a la protección animal o del bienestar animal es muy limitada. ¿Cómo podemos hablar o cómo podemos empezar a hablar de este reconocimiento de derechos fundamentales de los animales no humanos? Aunque en el ideal quizá más radical y el más natural y el más puro abolicionista, la búsqueda real es el reconocimiento de los animales no humanos como seres autónomos. Lo cierto es que lo que podemos ir pensando sería ir construyendo ir sentando las bases para ir construyendo el reconocimiento o establecer prerrogativas fundamentales para los animales no humanos. Un primer paso sería hablar de una protección constitucional eficaz de los animales no humanos y de sus intereses. Cuando nos referimos a estos intereses, pues serían estos los más básicos, o partiendo de los más básicos, que es el conservar su vida y conservar su existencia. Esto a través de políticas públicas y de herramientas procesales que nos permitan la difusión del trato ético y respetuoso y la eficaz justiciabilidad de medidas de protección de los animales no humanos. Y ahora bien, pues el camino a seguir es ese, ¿no? Reconfigurar el estatus jurídico de los animales no humanos de una manera no limitativa, pero ir también estableciendo cuáles son estas herramientas procesales que nos permitan la defensa de los animales no humanos. Insisto, no solamente quedarnos con la también instrumentos procesales que permitan la eficacia o la justiciabilidad de derechos fundamentales o de la protección de los animales no humanos como individuos y como colectividades que importan, con un valor inherente, un valor plenos. Entonces, pues bueno, lo que les decía, los desafíos jurídicos que tenemos es la actualización del régimen jurídico de los animales humanos, también este régimen que tenemos o que se tiene de propiedad dentro de los límites de propiedad de los animales no humanos. Establecer derechos que evidentemente van a tener que establecerse en distintas categorías, porque con los animales que sí tenemos una obligación directa son con los animales que a través que a través de la domesticación, pues ya no pueden sobrevivir solos,
que tenemos una estrecha relación ya con ellos, como son pues, los perros o los gatos. Sin embargo, pues sí también establecer cómo vamos a reconstruir o cómo vamos a delimitar la relación que tiene el animal no humano con aquellos animales silvestres, con los que definitivamente ya no podemos seguir secuestrando y manteniendo estas prácticas de pues bueno, las directrices éticas y morales pues ya nos conducen y nos hablan de la necesidad y de la urgencia de ampliar las categorías de consideración constitucional a aquellas formas de vida que no son precisamente humanas y reconocer y valorar la singularidad de cada ser viviente y el respeto por sus intereses. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias. Segundito que acomodo todo. Gracias. Gracias, doctora. Muy amable por su permiso, Diego, perdón. Sí, adelante, adelante. Muchas gracias por su participación. Ha sido un gusto tenerla hoy con nosotros. Un tema más que interesante que seguramente podremos seguir profundizando en próximas encuentros que tengamos. Bueno, ahora para continuar y ya con la última expositora de la tarde, hoy nos acompaña la doctora Lorena Laprevende. La doctora es la titular del Instituto de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín. Ella es abogada egresada de la Universidad Empresarial del Siglo XXI, es procuradora de la Universidad también Empresarial del Siglo XXI, martillero y contador y corredor público también de la misma universidad. Diplomada en gestión registral y estatuto de título de la Universidad también del siglo XXI. La doctora Laprevende, como dije, es la directora del Instituto en Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín de la provincia de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Doctora, muchísimas gracias por estar hoy presente con nosotros. Un tema más que interesante, un tema que hace a la labor diaria a veces de los abogados que ejercen derecho de familia, y ella nos va a hablar de la relación del derecho animal y el derecho de familia en el convenio regulador, según tengo entendido. De todos modos, vamos a escuchar lo que ella tiene para decirnos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos con la Asociación de Abogados de poder participar en esta charla. Y bueno, agradecerle. Sí, voy a hablar de los convenios reguladores y su relación con los animales. Quería compartir pantalla. Sí, lo puede hacer. A ver si ahí me ven. Sí, ahí está. ¿Se ve la pantalla ahí? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve correcto, doctora. Espere que vamos a hacer algo más. Lo podría poner... Eso. Ahora sí, correctísimo. Perfecto, doctor. Bueno, los convenios reguladores con los animales no humanos, sepan ustedes que para el Código Civil son mascotas, son bienes. En mi carácter voy a hablar de animales no humanos porque para nosotros no son bienes, no son cosas, pero para el Código son cosas. Regulación existe. No hay legislación a nivel nacional. Lo que hay son algunos casos y a partir de esos casos que sientan precedente se va construyendo el derecho porque, como bien decía la otra expositora, el derecho es una ciencia viva y se va construyendo día a día. Bueno, para ordenarnos voy a empezar por algo que ya la mayoría de los que estamos acá somos abogados, lo sabemos, cómo define el Código Civil y Comercial el convenio regulador. En él, como bien sabemos, debe contener las cuestiones relativas
a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, ejercicio de la responsabilidad parental, prestación alimentaria. Estas son las cositas que yo marqué como importantes porque este artículo es más largo. Pero bueno, el tema de la responsabilidad parental, la prestación alimentaria, porque vamos a ir trabajando con estos conceptos a lo largo de la charla. Bueno, aquí con los convenios, lo que vemos es una aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, ya que la regulación expresa la regulación. Aquí lo que muestra es que los cónyuges son quienes se encuentran en la mejor posición para diseñar el alcance de los efectos jurídicos que va a tener ese divorcio. Ellos son los protagonistas de las reglas que van a regir sus relaciones familiares posteriores al divorcio. El artículo 227 del Código refiere expresamente a que serían los animales, al decir que son cosas muebles, las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Acá cito dos artículos, solamente el 465 solamente para mostrarles que como para el código son los animales son bienes. Volviendo, sabemos que en Latinoamérica y no en todos los países de Europa, los animales siguen siendo cosas por influencia del derecho romano, donde los animales entran por primera vez en un sistema jurídico como cosas. En algunos países europeos como Alemania, Austria, Portugal y la República Checa, se ha creado una tercera categoría jurídica distinta de la de persona y de la cosa para aplicarla a los animales no humanos. En los códigos civiles de Alemania, Austria, Suiza y la República Checa se establece que los animales no son cosas. En realidad en estos países no se ha producido un cambio material del estatuto jurídico de los animales, solo ha tenido un cambio formal, ya que los animales siguen siendo objeto del derecho de propiedad. Con el paso del tiempo, el núcleo familiar se modificó y se estructuró de las más diversas formas. Hoy tenemos una pluralidad de familias, se fueron solidificando hasta llegar al punto de no estar al margen de la sociedad. El reconocimiento por parte del Estado aplicó lo que denominamos un principio mayor, que es el de la y propició que el principio de la pluralidad fuera utilizado legitimando y protegiendo diversos complejos familiares que antes estaban marginados. El Código Civil y Comercial de la Nación respeta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirma la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo tradicional. El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares, de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. O sea, que no, lo que se define como familia no es algo estático tampoco. El código parte de la noción básica que la familia puede tener origen en un hecho biológico, pero los vínculos jurídicos están condicionados por la cultura de cada sociedad. El concepto jurídico de familia no está atado a la naturaleza, depende de las poblaciones, las políticas, las creencias y demás. Distintas formas familiares han existido y existen hoy en los diferentes lugares. El concepto de familia, como el de matrimonio y otros, no es algo natural, por ende es cambiante. Hay un filósofo muy interesante, Stuart Mill, que además es político y es economista, que él dice que apelar a la naturaleza es con frecuencia fuente de pruebas falsas e incluso malas leyes. La apelación al statu quo, a lo que tenemos aprendido y a lo supuestamente natural, tiene un poder tan grande sobre nuestras mentes
muy raramente consideramos las malas consecuencias de seguir haciendo lo que hacemos. El concepto de familia no es natural, sino cultural. Se entiende fácilmente que no existe un modelo universal e inmutable, sino muy diversos tipos de familia. Cada vez es más frecuente referirse a las familias en plural. Alguien ha hablado de las 1001 familias de Europa, que han desplazado definitivamente a la concepción iuris naturalista de familia, que atribuía valor universal e inmutable a un tipo de organización familiar consolidado en un concreto momento histórico. Esta posición inicial no implica desvalorizar el valor de la familia. Reconocer la multiplicidad de formas familiares no significa negar que la familia constituye el primer nivel de integración social del individuo, su primera escuela, un lugar de desarrollo personal, transmisor de cultura. Entonces, como bien les dije al principio, y como bien dijo Brenda, el derecho es una ciencia viva y debe acompañar el desarrollo de la sociedad. Hoy en el derecho animal observamos decisiones judiciales fundamentadas en el bienestar animal en contraposición al derecho de propiedad. La afectividad, concepto subjetivo y presente en el derecho de familia, le da rumbo a esa nueva tendencia doctrinaria. Los núcleos familiares hoy presentes en la sociedad sufren adecuaciones, resultado del gran escenario de las relaciones sociales. Los modelos familiares, a través de la fragmentación y diversificación de experiencias de vida privada, fueron modificados. Las nuevas sociabilidades se rigieron por la tolerancia, solidaridad y principalmente respeto por las diferencias. En consecuencia, hay un choque entre lo que es la tradición y la modernidad, a través de la reelaboración creativa del vínculo amoroso. Emmelmacher hace una pregunta que es: ¿cuál es el cemento jurídico que une las situaciones que hoy se incluyen en lo que se llama vida familiar? El vínculo pasó a ser preponderantemente por motivaciones afectivas. Entonces, bueno, ahora seguimos con la familia multiespecie y su inserción en el ordenamiento jurídico. Con base a estos principios de pluralidad de familia y del afecto, se puede considerar a la familia multiespecie como una subdivisión que debe ser incluida dentro de una de las modalidades presentes en la actual sociedad. Conyugal, parental, de una sola persona, o sea, ella también debe ser considerada como un núcleo familiar, o sea, una persona sola, un animal no humano, es una familia. Todo esto encuentra sustento en los principios rectores del nuevo Código Civil y Comercial, basado en la igualdad, en la autonomía de la voluntad y la solidaridad. O sea, lo que voy con esto es que la necesidad de los convenios reguladores estén plasmados en una ley, tienen todo este sustento, que es la afectividad. La existencia de vínculos afectivos es independiente de especie. Si humano o animal, tanto la pareja hetero, homo, o los diversos miembros que componen una familia parental, como también la de una sola persona, justifica la clasificación, porque tienen en su animal no humano la representación de un ente familiar. Los animales no humanos llegan a espacios en el universo humano y reciben afecto como si fuera un familiar más, un hijo más. La familia y el afecto por el animal no humano. Esta afectividad estaría vinculada con la integridad psíquica de la persona. Se relaciona con el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al que adherimos en el bloque constitucional del artículo 75, inciso 22. O sea, el ANH tiene que ver con nuestra integridad como personas. Cuando una familia, sea cual fuere su modalidad, adopta un animal humano como miembro de su núcleo familiar, se identifican y se intensifican lazos de afectividad.
Esta relación está basada en lazos de afectividad como el ingrediente de mayor significación, el que hace que las personas se unan alrededor de un núcleo y formen una familia. Y son esos lazos lo que caracterizan a la familia multiespecie. Acá ya, también como hablaba la doctora de la familia multiespecie, es un concepto nuevo, los animales no humanos, no es un concepto nuevo en el sentido que los animales no humanos hace mucho están presentes en nuestra familia. Hoy la cuestión del lazo afectivo está cada vez más fundamentada. Y en este sentido, Faraco, que es una investigadora de Brasil, afirma que es imposible pensar en familia actualmente sin considerar la interacción humano-animal. Así que el concepto de familia multiespecie se justifica. Bueno, Faraco, ella es directora del Instituto de Sanidad y Psicología Animal, es esta persona que habla del concepto de familia multiespecie, que señala que la antrozoología es una nueva área del conocimiento que estudia interacciones entre seres humanos y animales, presenta teorías para justificar los lazos cada vez más fuertes entre personas y animales. Menciona la teoría de biofilia definida por Edward Wilson de la aprendí a evaluar el ambiente a partir de la presencia de otras especies. Cuando los animales criados en casa, dice este investigador de Harvard, están tranquilos, significa que todo el ambiente está tranquilo. Lo dice gente de Harvard. Doctora. Sí. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto, se escuchan sonidos que pueden incomodar a la expositora. Si lo pueden cerrar, por favor. Gracias, doctora, disculpe. Después, como fundamentos, hay toda una serie de sociólogos de universidades como Indiana que hacen clasificación entre los que son humanistas, domionistas, proteccionistas. Bueno, los humanistas serían aquellos que ven a los animales como hijos, los domionistas son aquellos que tienen el animal pero duerme afuera, los proteccionistas son los que ven a los animales pero los consideran como parte de la naturaleza y como depositarios de intereses y derechos. Hay un psicoanalista inglés, John Bowlby, que desarrolló la teoría del apego, por la cual los seres necesitan tener a alguien de referencia para crecer y desarrollarse. Y esto lo vinculo con la integridad física que les dije, de los tratados internacionales, del artículo 75, inciso 22, transportando la explicación, bueno, esta teoría del apego tiene que ver con la relación madre-hijo, madre-bebé, y este hombre ha comprobado que la relación que existe entre humanos y animales es como si fuese ese vínculo. Además, la creciente asociación entre seres humanos y animales se da como estrategia para enfrentar los desafíos de la sobrevivencia. Y sin ir más lejos, durante la pandemia, la gente andaba por todos lados pidiendo animalitos para adoptar porque estaban solos. Me incluyo entre los que estuve buscando animales para un familiar y no había animales no humanos para adoptar porque no había. O sea que es el caso más cercano de lo que les estoy comentando. El ordenamiento jurídico patrio clasifica a los animales como bienes, ya se los dije. De esa forma, los animales de compañía son definidos como cosas a ser compartidas y objetos de derecho. En los casos de litigio entre sus propietarios se terminan dirimiendo como cuestiones remitentes al derecho de familia y al derecho patrimonial del régimen de bienes. Lamentablemente, en muchos casos sigue siendo así porque no hay ley. A veces este litigio es digno de cuestionamientos, pues sale del ámbito de la propiedad, de la división y se equipara a la disputa por la guarda de un ente familiar y no de una simple cosa a ser compartida. En las decisiones judiciales estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta. Existe la posibilidad que esa norma tenga el mismo alcance que la contenida en el Instituto de Cuidado Personal, el plan de parentalidad y el régimen de visitas de los menores en nuestro Código Civil y Comercial.
hay que tener en cuenta que la afectividad que permea la familia multiespecie es la misma que principia un núcleo familiar. Por eso cuando inicié, les definía convenio y donde decía que el gatito quiere participar también del acto, donde les definía que son los cónyuges los que definen la forma, está vinculado con esto. ¿Por qué? Porque los animales no humanos, en algunos casos, se terminan asemejando a la figura de hijos. Entonces, acá lo que había planteado era una pregunta que dice que sería más indicado el concepto de posesión o custodia cuando nos referimos a los animales no humanos. La posesión, hablo de una cosa, de un objeto. En cambio, la custodia, hablo de una responsabilidad por encima de la propiedad y la idea de que hay derechos y deberes que deben ser observados. Porque los animales no pueden ser clasificados como meros objetos. Y acá, o sea, todo tiene fundamento, es como una cadena de cosas, un engranaje. Esto también tiene fundamento en que en el año 2012, en Cambridge, un estudio de científicos definió que los animales tenían conciencia, podían sentir placer, displacer. Entonces, todo viene concatenado. Para aquellos animales que habitan en el núcleo familiar con estatus de miembro, se impone una conducta más diligente de su guardián en lo que atañe a su bienestar. Cabe al juez hacer valer estas prerrogativas, haciendo con que los litigantes estén conscientes de sus deberes y obligaciones para con el animal. Se afirma que el afecto es una de las directrices de esta relación, o sea, lo que guía en la decisión tiene que ser, es el afecto que cada vez hoy en estas familias multiespecies es lo que es el eje. En una relación que tiene el afecto por fundamento, el término más apropiado, volviendo a esta pregunta, si hablamos de guardián o no, es el de custodia, en vez del término posesión. Considerando que en un núcleo familiar no hay que hacer mención a la posesión de un ente, sino a la custodia. Bueno, no se debe olvidar que por ser senciente, la mascota o animal no humano, dije mascota porque si me refiero al Código Civil y Comercial de la Nación, para mí, aclaro, para que no haya malinterpretaciones de nadie, es un animal no humano. Entonces, en el divorcio sufrirá tanto como una de las partes la pérdida de un miembro de la familia, ¿no? Acá lo aclaro luego, el animal sufre con la pérdida como su guardián. Se podría decir que hoy existen criterios objetivos que permiten al juez fundamentar cuando decide sobre la guarda, teniendo en cuenta la afectividad, afinidad y condiciones necesarias para efectivamente asistir al animal no humano en todas sus necesidades básicas. Acá lo que cito en esta filimina, vuelvo sobre la Declaración de Cambridge de 2012, donde se declaraba que los animales son seres sintientes, que tienen conciencia, perdón. Respuesta a esto estuvo la Declaración de Tulum. En este nuevo manifiesto, importantes académicos jurídicos defienden que los animales deberían considerarse universalmente como personas físicas, no humanas, y no como meras cosas, terminando así de una vez por todas con el predominio de la cosificación. Les voy a mostrar algunos casos. Por ejemplo, este país, en Colombia, son igual cosas como para nuestro código. Y sucedió que en el 2018 una pareja se divorcia y se presenta, ellos le llaman comisaría, las cuestiones de familia, y la mujer va a plantear que quiere regular la custodia, cuidado personal, alimentos y visitas de su mascota, porque la pareja se iba a mudar a otro lugar y se la quería llevar. Entonces van a una audiencia y lo que hay que tener en cuenta que en esta audiencia en ningún momento se habló
Las partes hablaron de un animal de compañía, dijeron que era objeto de derechos porque tenía adiestrador, odontólogo, veterinaria, guardería. O sea que este caso, lo que hoy se denomina una familia multiespecie. Y algo importante que me olvidé de decirles, este matrimonio no podía tener hijos. Entonces ellos decidieron adoptar un animal no humano, no un chico. Bueno, ahí regularon alimentos, visitas. Cuando se hace este fallo, la persona a cargo dice que nunca se le había presentado nada de esto y que estuvo estudiando un caso que hubo en España y se basó en ese caso. En Argentina, este es un caso que creo que no lo tiene nadie, así que es una novedad para usted, doctor, del Instituto de San Juan. Es un caso que se da en San Isidro en agosto de 2018, y era un matrimonio que tenía un hijo, pero el hijo era mayor de edad. Tenían 2 gatos, Luna y Ramsés. Entonces, bueno, él, desde el tiempo que que se produce la ruptura hasta el momento de las tratativas de la audiencia y demás, no le había pasado más dinero, entonces tenía como una deuda de alimentos, él paga lo que debía y queda en el convenio que todos los gastos que tuvieran los gatos, Luna y Ramsés, corrían a cargo de él, y que la señora crédito. Y luego esto se homologó oficialmente y todo bárbaro. Después, bueno, este caso sí es bastante conocido, de hecho es de unas colegas. Hay una pareja sin hijos que tenían ellos una golden. Y resulta que, bueno, se separan porque no estaban casados, ni tenían unión convivencial. Y bueno, eran 2 médicos, pero aparentemente la titularidad del animal estaba a nombre de él, pero la que se ocupaba más era ella. Así que bueno, fueron a la justicia y el juez in limine rechaza y apelan, van a cámara. Y ahí les dan lugar. Y tuvieron una segunda mediación que duró de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Y bueno, llegan a un acuerdo de visitas programadas, donde lo retiraba un amigo, un familiar de la casa de la mujer o del paseador. O sea, la idea era que ellos no tuvieran contacto entre sí. O sea, que estaba el paseador o terceros ahí en el medio. Bueno, y regularon eso, compartir gastos de alimentos y veterinario. Y otra cosa que me parece interesante también en toda esta cuestión es ¿qué pasa cuando fallece su humano, no? Los animales no humanos no son herederos y no se los considera parte del patrimonio. Existió un caso donde los herederos querían poner a dormir al animal porque no querían hacerse cargo. Y hubieran tenido derecho a hacerlo porque para el código son cosas. Pero bueno, parece ser que las letradas se ocuparon de buscar adoptantes. Lo que se podría llegar a instrumentar es una forma de legado, donde quede determinado que una parte del patrimonio queda afectada al cuidado del animal, siempre teniendo en cuenta que no afecte la parte legítima, ¿no? Porque si no el heredero la puede invalidar. La gran conquista del código sería modificar el código o seguir sentando jurisprudencias hasta llegar a tener una regulación, ¿no? En algunos países ya hay algunas leyes destinadas a asegurar el bienestar del animal al fallecer su dueño. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un régimen de fideicomiso que se adapta a esta situación. Inglaterra es otro país en que los animales pueden ser sujetos de las herencias. Allí hay animales no humanos que han llegado a recibir fortunas.
Y acá, haciendo un poco de historia, si ustedes recuerdan al cardenal Richelieu, uno de los testamentos más antiguos en que se tiene en cuenta a los animales pertenece nada más y nada menos que a él, que fue el hombre más poderoso de Francia. Y él le dejó a sus 14 gatos una casa y alimentos, además de asignarles una importante suma de dinero y 2 cuidadores. La conclusión, vuelvo a lo mismo, el derecho es una ciencia viva que se va adaptándose a las realidades y nos trasciende. La familia multiespecie llegó para quedarse. Como familia debemos darle toda la protección legal que siempre ha garantizado nuestro derecho. Los ANH son nuestra familia, y para cerrar, haciendo referencia a una película de Disney, les pongo Aloha, que era una película de Lilo y Stitch, y que decía Aloha significa familia, y la familia nunca te abandona. Sin más, esto es lo que yo tenía para contarles. Muchas gracias, doctor. Muchas